No necesito el derecho internacional, solo hay una cosa que puede detenerme, mi propia moralidad, señaló Donald Trump en una entrevista con el New York Times. Estas palabras se pronunciaron en un contexto muy específico, la aparición de un nuevo objetivo para el presidente de los Estados Unidos. Ese objetivo es Groenlandia. Trump sostiene que tomar el control de la isla es esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por su parte, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia están dispuestos a ampliar la cooperación con Washington, pero no a vender la isla. Para el presidente estadounidense esto no es suficiente. Como resultado, las tensiones siguen aumentando. Un informe filtrado recientemente del Ministerio de Defensa danés advierte que Estados Unidos está recopilando datos sensibles sobre bases militares, puertos y aeropuertos en Groenlandia. Si a esto le sumamos las amenazas de Trump, que se ha negado explícitamente a descartar la toma de control de Groenlandia por la fuerza, el mensaje que se transmite es extremadamente peligroso. Los gobiernos europeos están tomando muy en serio la retórica de Trump. Francia, el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y Finlandia han decidido incluso desplegar tropas en Groenlandia para reforzar las defensas de la isla contra las provocaciones hostiles. Trump, sin embargo, no se rindió. Comenzó a amenazar a los países europeos con aranceles adicionales. Bruselas, nerviosa, sopesó a su vez medidas de represalia contra empresas estadounidenses. Las relaciones entre Estados Unidos y Europa no han estado tan tensas en mucho tiempo. Por si fuera poco, Trump propuso un nuevo formato para la denominada Junta de Paz, a la que invitó a varios líderes mundiales, entre ellos a Vladimir Putin y Alexander Lukashenko. En el lejano Ártico, lo que se está desarrollando no es solo una disputa sobre el futuro de Groenlandia, sino una lucha por el futuro de toda la Alianza del Atlántico Norte. Donald Trump no es el primer estadounidense que busca controlar Groenlandia. Los orígenes del interés de Estados Unidos por la isla se remontan a 1867, cuando el secretario de Estado William Seward, el mismo que negoció la compra de Alaska a Rusia, propuso ampliar las fronteras de Estados Unidos comprando Groenlandia e Islandia al Reino de Dinamarca. Aunque el plan finalmente fracasó, la propuesta de Seward dejó una huella duradera en el pensamiento estratégico estadounidense. A partir de ese momento, Groenlandia comenzó a ser vista como una extensión natural del continente norteamericano y una pieza clave para completar el dominio de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental. Estados Unidos estuvo a punto de adquirir Groenlandia durante la presidencia de Harry Truman. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla estuvo bajo el control militar estadounidense y ante la inminente confrontación con la Unión Soviética, Washington estaba decidido a mantenerla así de forma permanente. En 1946, la administración Truman ofreció formalmente a Dinamarca $100 millones en oro por la isla. Cabe destacar que la propuesta estadounidense también incluía una opción alternativa, un intercambio de zonas estratégicamente importantes de Groenlandia por territorios ricos en petróleo cerca de Point Barrow, en Alaska, donde hoy se encuentra el yacimiento petrolífero más grande de América del Norte. A pesar de las graves dificultades económicas de la posguerra, Dinamarca rechazó finalmente la oferta de Truman. En su lugar, ambas partes llegaron a un acuerdo que satisfacía sus respectivos intereses. En 1951, Estados Unidos y Dinamarca firmaron el Acuerdo de Defensa de Groenlandia, que consagraba efectivamente el papel de Washington como principal garante de la seguridad de la isla, al tiempo que reducía el papel de Dinamarca en gran medida al de administrador civil. El acuerdo otorgaba a Estados Unidos amplios derechos, incluida la autoridad para establecer las denominadas zonas de defensa en Groenlandia, zonas que en la práctica quedaban exentas de la jurisdicción danesa. En este marco, Estados Unidos construyó más de una docena de bases militares en la isla. En el apogeo de la Guerra Fría, había estacionados allí unos 10.000 soldados estadounidenses. En ese momento, los militares estadounidenses representaban casi el 30% de la población total de la Isla Verde. Con el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos redujo gradualmente su presencia en Groenlandia, cerrando sucesivas bases y retirando tropas.
Sin embargo, esta pausa estratégica en el Ártico resultó ser efímera. Desde aproximadamente 2010 hemos sido testigos no solo de una expansión constante de la presencia de Rusia en la región, sino también de la llegada de un nuevo actor, la República Popular de China. En combinación con el cambio climático y el deshielo del Ártico, la competencia por la región se ha convertido en una carrera despiadada por los recursos estratégicos y las nuevas rutas comerciales. Groenlandia, por su parte, se ha visto en el centro de esta lucha. Es difícil exagerar la importancia estratégica de Groenlandia para Washington y para la planificación de la seguridad nacional de Estados Unidos. Comencemos por la dimensión militar. La base espacial de Pituffik, conocida hasta 2023 como Base Aérea de Thule, es la instalación militar más septentrional operada por los Estados Unidos. Sirve como los ojos y oídos de la arquitectura defensiva estadounidense. La importancia de Pituffik se deriva de su ubicación geográfica única, que permite la cobertura por radar de áreas inaccesibles para otros sistemas terrestres. En el corazón de la base se encuentra el sistema de alerta temprana de misiles balísticos, una red de radares capaz de detectar y rastrear misiles balísticos intercontinentales lanzados por Rusia o China hacia América del Norte sobre el Ártico y el Polo Norte. Sin los datos de Pituffik, el tiempo de respuesta de Washington ante un ataque nuclear se reduciría drásticamente, lo que socavaría la credibilidad de la disuasión nuclear estadounidense. En los últimos años, la base también ha cobrado importancia en el ámbito espacial. Ahora gestionada por la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, Pituffik desempeña un papel fundamental en la vigilancia de satélites y objetos en órbita polar. Sin embargo, el valor estratégico de Groenlandia va mucho más allá de la simple defensa antimisiles. La isla también constituye el pilar occidental del llamado Yuk Gap, formado por Groenlandia, Islandia y Reino Unido. Este cuello de botella marítimo separa el mar de Noruega del Océano Atlántico abierto. El control del Yuk Gap es estratégicamente vital no solo para la seguridad de Estados Unidos, sino para toda la Alianza del Atlántico Norte. Pero volvamos a China. La magnitud de las ambiciones de China en el Ártico queda perfectamente ilustrada por el hecho de que, en 2018, Pekín se declarara estado casi ártico. La política de China en la región sigue un enfoque doble. Por un lado, Pekín busca desarrollar lo que denomina la ruta de la seda polar. Por otro, pretende asegurarse un punto de apoyo permanente en el Ártico, tomando el control de infraestructuras estratégicas y obteniendo acceso a los yacimientos locales de elementos de tierras raras. En 2018, la empresa estatal china, China Communications Construction Company, estuvo a punto de conseguir un contrato por valor de aproximadamente $550 millones para modernizar los aeropuertos de Nuuk, Ilulissat y Qaqortoq, en Groenlandia. Sin embargo, bajo la presión de Estados Unidos, el gobierno danés intervino y bloqueó la oferta china. Un fracaso similar se produjo tras el intento de China de adquirir la base naval de Groenedal, en el sur de Groenlandia. Los esfuerzos chinos por hacerse con el control de los yacimientos de tierras raras de Groenlandia también han fracasado. Aunque China ya controla alrededor del 60% de la extracción mundial de tierras raras y aproximadamente el 90% de su procesamiento, el acceso a los recursos de Groenlandia seguiría siendo de enorme valor para Pekín, ya que afianzaría aún más el monopolio chino. Bajo la capa de hielo de Groenlandia se encuentra una de las mayores reservas sin explotar de materias primas estratégicas del mundo. Según informes del Servicio Geológico de Estados Unidos y de los Servicios Geológicos de Dinamarca, la isla contiene yacimientos de 25 de las 34 materias primas clasificadas como críticas por la Unión Europea y 43 de los 50 minerales considerados vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos. El estado de lucha entre Estados Unidos y China por los recursos de Groenlandia queda perfectamente ilustrado por el destino de dos proyectos mineros emblemáticos, Vanefeld y Tambris. Vanefeld es propiedad de la Energy Transition Minerals, una empresa vinculada al capital chino. A pesar de la inmensa riqueza mineral del yacimiento, la explotación minera nunca llegó a comenzar. ¿Cuál fue el motivo? En 2021, tras la victoria electoral del partido Inuit en las elecciones parlamentarias de Groenlandia, la isla introdujo una prohibición de la minería de uranio. Dado que el uranio se encuentra junto con los elementos de tierras raras en Vanefeld, la prohibición selló efectivamente el destino del proyecto.
Si bien las preocupaciones medioambientales fueron la justificación oficial, los analistas señalan la silenciosa satisfacción de Washington por haber bloqueado el acceso de China, especialmente teniendo en cuenta que el segundo gran proyecto minero, Tanbreez, respaldado por capital estadounidense, ha avanzado a toda velocidad. El proyecto Tanbreez contiene elementos de tierras raras pesadas de importancia estratégica, como el disprosio y el terbio, pero, lo que es más importante, no contiene el uranio problemático. En 2025, el Exim Bank, respaldado por el gobierno de Estados Unidos, ofreció un préstamo de $120 millones para apoyar el desarrollo de Tanbreez. En enero de 2026 se anunció la creación de una empresa conjunta con la previsión de enviar materia prima desde Groenlandia a Arabia Saudí para su procesamiento, seguido del transporte de metales refinados a Estados Unidos para su uso en la industria de defensa estadounidense. Como podemos ver, la presencia real de China en Groenlandia sigue siendo mínima. Incluso cuando Pekín consigue un contrato, su ejecución suele verse bloqueada, ya sea por Estados Unidos o por restricciones medioambientales y climáticas. Sin embargo, nada sugiere que estos repetidos reveses hayan disuadido a China de buscar un punto de apoyo en la región. Por el contrario, a medida que se acelera el cambio climático y la capa de hielo del Ártico sigue derritiéndose, abriendo nuevas rutas marítimas, la competencia por el Ártico no hace más que intensificarse. Al mismo tiempo, Moscú está realizando importantes inversiones en la infraestructura de la ruta del Mar del Norte, que discurre a lo largo de la costa septentrional de Rusia y forma parte del Paso del Noreste, el cual une el Atlántico y el Pacífico. Por ahora, algunos tramos de la ruta del Mar del Norte permanecen libres de hielo solo durante 2 meses al año. Pero el cambio climático avanza con tanta rapidez que esta situación podría cambiar drásticamente en las próximas décadas. Pekín está apostando precisamente por este resultado, tratando de establecer la denominada Ruta de la Seda Polar, que se superpone en gran medida con la ruta del Mar del Norte de Rusia. En este contexto, Groenlandia se convierte en un elemento esencial. El control de la isla permite a Estados Unidos proyectar su poder hacia el mar de Barents, lo que limita gravemente la libertad de movimiento de la flota del norte de Rusia. En términos más claros, en caso de conflicto, Groenlandia funcionaría como un portaaviones insumergible, bloqueando el Uk Gap e impidiendo efectivamente que las fuerzas navales rusas se adentren en las aguas abiertas del Atlántico. En este escenario geopolítico cuidadosamente preparado entra ahora Donald Trump. El presidente sostiene que el control total de Estados Unidos sobre Groenlandia es esencial desde el punto de vista de la seguridad nacional estadounidense. Destaca el papel de Groenlandia en el llamado proyecto Golden Dome, un nuevo sistema de defensa antimisiles estadounidense. Entre sus argumentos, Trump señala también la enorme riqueza natural de la isla, oculta bajo una gruesa capa de hielo. Según el presidente, si Estados Unidos no toma el control de Groenlandia, la isla caerá inevitablemente en manos de Rusia o China, mientras que Dinamarca y sus aliados europeos no podrán responder de manera significativa. Sin embargo, estos argumentos son en gran medida erróneos y no se basan en datos concretos. Como ya hemos señalado, todos los intentos de China por afianzarse en Groenlandia han fracasado. Cada vez que Washington ha manifestado su oposición a un proyecto chino a Dinamarca y Groenlandia, se han tenido en cuenta las objeciones estadounidenses y de una forma u otra se ha descartado a China. En cuanto a la riqueza natural de Groenlandia, la isla cuenta efectivamente con vastos yacimientos de elementos de tierras raras, así como de petróleo y gas natural. Sin embargo, la falta de infraestructuras y el clima riguroso hacen que la extracción sea extremadamente costosa, aunque esto podría cambiar rápidamente en las próximas décadas. La cuestión fundamental, sin embargo, radica en la población local de Groenlandia. En virtud de la Ley de Autonomía de Groenlandia de 2009, los habitantes de la isla tienen derechos exclusivos para gestionar y beneficiarse de sus recursos naturales. En los últimos años, las autoridades de Groenlandia han adoptado una serie de decisiones que restringen drásticamente la explotación de los recursos. En 2021, el gobierno introdujo una prohibición de la minería de uranio, así como de los proyectos en los que el uranio aparecía como un subproducto, lo que supuso el fin del proyecto Banefield. Ese mismo año, el gobierno de Groenlandia también decidió dejar de expedir nuevas licencias para la exploración de petróleo y gas.
A pesar de estas restricciones, los inversores estadounidenses tienen pocos motivos para quejarse. El proyecto Tanbreez, vinculado a Estados Unidos y centrado en la extracción de elementos de tierras raras limpios sin uranio, sigue expandiéndose. El gobierno de Groenlandia tiene depositadas grandes esperanzas en este proyecto, ya que considera que los ingresos que generará pueden ser una vía para reducir la dependencia de las subvenciones danesas. Sin embargo, el argumento más erróneo de Donald Trump es su afirmación fundamental de que la seguridad nacional requiere el control estadounidense sobre Groenlandia. En el apogeo de la Guerra Fría, Estados Unidos mantenía aproximadamente 10.000 efectivos y más de una docena de bases militares en la isla. En la actualidad, solo opera una base, la Base Espacial de Pituffik, con una dotación de aproximadamente 150 soldados. Nadie, ni el gobierno danés ni el gobierno de Groenlandia, ha presionado a Washington para que reduzca su presencia militar. Esta decisión fue tomada íntegramente por los propios Estados Unidos. Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, que visitó la Casa Blanca a principios de enero, dejó claro que el gobierno danés no ve ningún obstáculo para que Estados Unidos aumente su presencia militar en Groenlandia, si así lo decide Washington. Dinamarca solo pone una condición, que cualquier ampliación se realice en el marco de los acuerdos existentes, concretamente el Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951. Las autoridades locales de Groenlandia han adoptado la misma postura. En otras palabras, nada impide a Estados Unidos volver a desplegar 10.000 soldados en la isla, como hizo durante la Guerra Fría, o construir componentes del sistema de defensa antimisiles Golden Dome en Groenlandia. Sin embargo, el marco existente no satisface a Donald Trump. ¿Cuál es el motivo? Porque en realidad no se trata de la seguridad de Estados Unidos o Groenlandia, al menos no solo. Una dimensión crucial y a menudo pasada por alto de la cuestión es que el problema de Groenlandia sirve como pretexto conveniente para aumentar las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea y para profundizar las divisiones internas dentro de la Unión Europea, algo que podemos observar casi en tiempo real. Mientras que algunos Estados miembros de la Unión Europea están decididos a defender la autonomía de Groenlandia, otros observan desde fuera y otros animan discretamente a Estados Unidos en su expansión por el Ártico. Esto puede parecer una estrategia claramente maquiavélica, pero la administración Trump no ha ocultado sus intenciones. En la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada el pasado mes de diciembre, Washington confirma abiertamente que está trabajando para socavar la cohesión de la Unión Europea y construir en Europa lo que los estrategas estadounidenses describen como un bloque de naciones sanas de Europa Central, Oriental y Meridional, alineadas en torno a Estados Unidos. Groenlandia es simplemente un paso más hacia la realización de esta visión de una Europa dividida. Este enfoque también encaja en un patrón más amplio, la degradación y la eludición sistemáticas de las instituciones multilaterales existentes, como las Naciones Unidas. Su encarnación formal sería la propuesta de la Junta de Paz. Trump la concibe como una organización encargada de construir la paz y estabilizar zonas de conflicto, como Gaza, donde, en su opinión, la ONU ha fracasado. El Consejo funcionaría según sus propias normas de afiliación y derechos de voto. Por ejemplo, según se informa, los puestos permanentes estarían disponibles para los estados dispuestos a pagar al menos $1.000 millones como cuota de afiliación. Sin embargo, en la práctica, la estructura del Consejo concentraría el poder real de decisión en manos, como era de esperar, del propio Donald Trump. Se rumorea que se enviaron invitaciones a unos 50 líderes mundiales. Como se muestra en el mapa, más de 2 docenas ya han aceptado oficialmente, entre ellos el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Como era de esperar, el escepticismo ha venido de los países de la Unión Europea, así como de Rusia y China. Francia, Italia, Alemania, Noruega, Eslovenia y Suecia han rechazado oficialmente la invitación.
También cabe señalar que tomar el control de Groenlandia encaja perfectamente con otro objetivo fundamental de la nueva estrategia de seguridad estadounidense: lograr la supremacía total de Estados Unidos en el hemisferio occidental, en línea con la llamada Doctrina Monroe. Si Groenlandia pasara a estar bajo el control de Estados Unidos, Washington colocaría efectivamente a Canadá en una situación estratégica difícil, en un momento en el que la administración Trump también busca subordinar geopolíticamente a Ottawa. Esto no es nada sorprendente. Ya en 1867, el secretario de Estado William Seward consideraba a Groenlandia como un puente para extender el poder estadounidense hacia Canadá. Por último, no podemos ignorar las motivaciones puramente personales y psicológicas. Tras años observando a Donald Trump en el escenario de la gran geopolítica, una cosa está muy clara: quiere asegurarse un lugar en la historia, por cualquier medio significativo que sea necesario. Un premio Nobel de la Paz puede parecer atractivo, pero puede convertirse en el presidente que amplió el territorio estadounidense en un 22% solo con Groenlandia, o en un 124% con Groenlandia más Canadá, y que le garantizaría un lugar en lo más alto del panteón estadounidense, al menos en la imaginación del propio Trump. Esta realidad pone de relieve una verdad aleccionadora: los impulsos estrictamente egoístas y personales pueden moldear el destino del mundo con tanta fuerza como fuerzas perdurables como la geografía, la demografía o la tecnología. Para los 57.000 habitantes de Groenlandia, en su mayoría inuit, el repentino aumento del interés mundial por su isla es un arma de doble filo. El deseo de obtener plena soberanía de Dinamarca está muy arraigado. Las encuestas realizadas en 2025 muestran que hasta un 84% de los groenlandeses apoyan la independencia. Sin embargo, sustituir la dependencia de Dinamarca por una nueva dependencia de Estados Unidos cuenta con muy poco respaldo público. Cuando se les preguntó con qué país preferirían alinearse políticamente, el 85% de los encuestados señaló que prefería una asociación flexible con Copenhague antes que la incorporación a Washington. Por lo tanto, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, se encuentra en una situación delicada. Rechaza firmemente la idea de vender la isla, al tiempo que subraya que Groenlandia está abierta a los negocios y deseosa de cooperar con Estados Unidos sobre una base de asociación, considerando esto como una oportunidad para el desarrollo y no como una subordinación. El principal obstáculo en el camino hacia la independencia es económico. Groenlandia sigue dependiendo de una subvención anual danesa que en 2025 ascendió a unos $600 millones. Esta transferencia representa más del 50% de los ingresos públicos de Groenlandia y alrededor del 20% del Producto Interior Bruto de la isla. Sin ella, sería imposible mantener los niveles actuales de servicios públicos como la educación y la sanidad. Al mismo tiempo, las encuestas muestran sistemáticamente que los groenlandeses solo apoyan la independencia si ésta no supone un deterioro de su nivel de vida. Washington ha insinuado que podría asumir la carga financiera de mantener la isla. Según este argumento, las inversiones en minería y turismo podrían sustituir al subsidio danés. Sin embargo, los expertos advierten que incluso con una rápida expansión de la minería, sería poco probable que se pudiera cubrir el vacío dejado por las transferencias danesas en un futuro próximo. La agresiva retórica de Donald Trump ha sumido a Dinamarca en una situación de crisis. La primera ministra Mette Frederiksen está tratando de lograr un delicado equilibrio: defender la autonomía de Groenlandia y al mismo tiempo preservar las buenas relaciones con Estados Unidos. Para Copenhague, perder Groenlandia sería un desastre geopolítico, ya que reduciría a Dinamarca de una potencia ártica a un pequeño estado europeo. Los esfuerzos de Dinamarca cuentan con el respaldo de la Unión Europea, cada vez más alarmada por el aumento de las tensiones en el Ártico. Bruselas tiene previsto duplicar su gasto en Groenlandia hasta alcanzar los 530 millones de euros entre 2028 y 2034, con el objetivo de afianzar la isla más firmemente dentro de Europa. Los fondos de la Unión Europea se destinarán al desarrollo de los recursos naturales basándose en un modelo de desarrollo sostenible, presentado como alternativa al enfoque más transaccional de Washington. Sin embargo, es dudoso que esta iniciativa europea frene las ambiciones expansionistas de Donald Trump.
En el interior de la Casa Blanca se están esbozando múltiples escenarios sobre cómo se podría lograr el control total de Groenlandia, que van desde ofertas de compra, pasando por la presión económica hasta la coacción directa. Desde la perspectiva de Washington, la opción más ventajosa sería la compra directa de Groenlandia, pero ni Copenhague ni Nuuk están dispuestos a aceptar tal acuerdo. Otro escenario pacífico sería que Groenlandia declarara su independencia de Dinamarca y luego firmara un acuerdo de libre asociación con Estados Unidos. Con tal acuerdo, Groenlandia estaría en la esfera de influencia estadounidense en condiciones similares a las que rigen en los estados insulares del Pacífico como Palau o las Islas Marshall. Sin embargo, como dejan claro los datos de las encuestas, esta opción carece de apoyo político en Groenlandia. Estados Unidos tiene otras herramientas a su disposición. Una vía posible es lo que podría denominarse anexión económica, en la que la economía de Groenlandia es absorbida gradualmente por el capital estadounidense. Mediante la financiación de infraestructuras críticas y la extracción de recursos, Washington podría marginar a Copenhague con el tiempo, creando una situación en la que Groenlandia, aunque seguiría formando parte oficialmente del Reino de Dinamarca, funcionaría en la práctica como un protectorado económico de Estados Unidos. Por último, Washington podría optar por medidas más agresivas. La administración Trump ya ha manifestado su disposición a aplicar medidas de coerción económica contra Dinamarca. El presidente anunció que Dinamarca, junto con otros países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, se enfrentaría a aranceles del 10% a partir del 1 de febrero, que aumentarían al 25% el 1 de junio. Es dudoso que esto logre romper la resistencia europea. En respuesta, los gobiernos de la Unión Europea han comenzado a debatir la activación del llamado Instrumento Anticoerción, una opción nuclear económica que, de aplicarse, restringiría el acceso de las empresas estadounidenses al mercado europeo, lo que provocaría pérdidas multimillonarias. Sin embargo, una vez más, Trump, fiel a su estilo, comenzó a retractarse de sus amenazas arancelarias poco después de la reunión de Davos. No obstante, hay pocos indicios de que esto marque el final de la saga Groenlandia. Al parecer, el hielo ártico seguirá estando firmemente en el punto de mira de Donald John Trump durante el resto de su mandato. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.